Para ellos les cedemos la palabra al doctor Hugo Ferrer. Adelante, Hugo. Bien, pues muchas gracias a todos por acudir a la invitación y platicar de este tema que ayer nos sorprendió a todos, nos agarró un poquito pensando en el trabajo que tenemos por aquí en la universidad. Pues comentar algunas cosas, nada más reafirmar el tema de la magnitud. Sabemos que ya fue de 7.1, una profundidad de 57, y que el mecanismo asociado, la fuente asociada, es la subducción de la placa de Cocos por debajo del manto. Esta subducción, de hecho, es la principal fuente sismogénica del país, de mayor liberación de energía, y por lo tanto son los sismos que pues más nos afectan en México. Si a esto aunamos que la subducción asociada se dio justo debajo de la zona epicentral, tenemos más o menos la ubicación de Chautla de Tapia, eso generó que el epicentro estuviera mucho más cerca de la ciudad de Puebla que lo que ocurre generalmente en la subducción en la zona del Pacífico. Por tanto, al ser un sismo muy cercano, la atenuación de ondas se da muy poco, y entonces la energía se da con mayor concentración en los centros urbanos cercanos. Aquí el doctor Eduardo Ismael va a presentar algo con un poquito de más información más detallada. Si quieres, Eduardo. Bueno, los datos sismológicos, como lo reporta el Servicio Sismológico Nacional, el sismo tuvo una magnitud de 7.1, ocurrió precisamente a 32 años del sismo del 85, el 19 de septiembre, pero este sismo de ayer ocurrió a las 13 horas con 14 minutos 40 segundos en tiempo local del centro de México. Este sismo tuvo una localización en las coordenadas geográficas, latitud 18.4 grados y longitud menos 98.72 grados, con un epicentro cercano a Xochiapan, Morelos, de hecho, pero fue dentro del estado de Puebla. La profundidad de este sismo tuvo 57 kilómetros y según el reporte del Sismológico Nacional, hasta las 5 de la mañana de hoy, 20 de septiembre, había asociado a este sismo 23 réplicas, las cuales la mayor de ellas con una magnitud de 4. Bien, ahí estamos viendo los registros de aceleración, que nos alcanzan, ¿no se ven? Vamos a ver la pantalla. Bien. Ahora les quiero como enfatizar un poquito. ¿Se acuerdan del sismo del 7 de septiembre? Lo empezamos a sentir como que llegó un golpecito, luego como que fue aumentando y de repente vino una parte intensa, bastante en tiempo, digamos así, por la distancia epicentral. Recordar que el tiempo, la duración del sismo depende del lugar donde estamos, no es una cuestión particularmente del sismo. Y luego se tardó en disipar. En este caso, el sismo que sentimos fue como que un golpeteo, primero, muy vertical, y de repente vino la sacudida muy fuerte, o sea, se creció mucho la aceleración y se mantuvo en un tiempo muy corto en relación al sismo de la semana pasada. Justamente se enfatizan un poquito esas dos diferencias. Como el sismo anterior fue muy lejano respecto a este, por eso tendimos a percibirlo de mayor duración. Y el orden de aceleraciones que nosotros tuvimos ahorita respecto al de la semana antepasada, pues fue 4 veces mayor. Podemos observar aquí los componentes de aceleración norte-sur, vertical y este-oeste. Y si ven, llegamos alrededor, de hecho rebasamos en algunos casos los 150 centímetros por segundo al cuadrado. Esto, para que se den una idea, el valor de la aceleración de la gravedad es de 981 centímetros por segundo al cuadrado. Entonces, el hablar de que estamos en 150 nos da una comparativa de que la aceleración que tuvimos horizontalmente fue muy fuerte. Y si comparamos la aceleración vertical, vemos que en general los 100, con algunos picos que rebasan esa aceleración. Entonces, eso nos permite ver también cómo tuvo un movimiento muy importante y probablemente sea de los sismos de mayor intensidad que hayamos tenido en los últimos años. Entonces, ¿quieres agregar algo más? Sí, de hecho, aquí hay algo importante de aclarar, porque la intensidad es una medida que tiene que ver con el movimiento que se experimenta en el terreno, en las ciudades, etc. Y la magnitud, de alguna manera, tiene que ver con la energía que se libera en la fuente sísmica. En este caso,
hay diferentes medidas de intensidad desde el punto de vista instrumental. Quiere decir esto que a partir de los registros, como los están viendo, se pueden estimar los niveles de intensidad en términos de la aceleración que experimentó el movimiento del terreno. Y una medida es el valor máximo de esas aceleraciones, es decir, el valor pico o el valor máximo en cada una de esas gráficas representaría una medida de intensidad, la cual, como ya lo dice el doctor Hugo Ferrer, en este sismo fue muy intenso porque tuvo aceleraciones máximas del terreno del orden de los 180 centímetros sobre segundo cuadrado. En este contexto se estiman a partir de los registros instrumentales otra medida de caracterizar los sismos, que son los denominados espectros de respuesta. Los espectros de respuesta es una medida que usan los ingenieros para poder caracterizar también a la intensidad sísmica. En este caso, este espectro de respuesta que se está observando es el espectro de respuesta de la componente vertical del movimiento, y se pueden observar valores de aceleraciones del orden de 450 centímetros sobre segundo cuadrado. Es un valor muy grande. Para que nos demos una idea, en el sismo de 1985 en la Ciudad de México, en una de las estaciones, en la estación SST, que está ubicada precisamente en lo que es el edificio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ese sismo hace 32 años generó niveles de aceleración espectral del orden de 900 centímetros sobre segundo cuadrado. Este aquí en Puebla generó la mitad del 85.